INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Mediante técnicas de inducción de mutaciones, científicos del INTA detectaron genes mutadores que permiten obtener variabilidad en sectores específicos del genoma de las plantas. Vamos a hablar sobre este tema con Alberto Prima, investigador asociado del Instituto de Genética del INTA Castelar. Alberto, en la célula vegetal, ¿qué son los cloroplastos y cuál es su principal función? Bueno, los cloroplastos son organelas que portan su propio genoma, es decir, que llevan información genética, pero que originalmente fueron un individuo inferior que fue, absorbido por un protozoario antiguo y se formó entonces un nuevo organismo con núcleo y con esa organela a la que también se acopló la mitocondria, o sea que serían como tres seres vivos en uno, haciendo lo que se llama endosimbiosis, y cada una cumpliendo funciones diferentes. La característica de cloroplastos de mitocondria es que, aparte de cumplir una función para la célula, aportan su propia genética. En el mundo hay muy pocos equipos de investigadores que se dedican al estudio del genoma del cloroplasto. ¿Por qué decidieron explorar este genoma en la investigación y de qué manera se vincula con el mejoramiento genético de cultivos, Alberto? Bueno, eso es un desafío que yo hace años sentí de los mejoradores, pero bueno, estuve dando un curso hace años en Venezuela y había esa inquietud de por qué no usar la genética de las mitocondrias y cloroplastos, y bueno, a mí me surgió el desafío de decir, bueno, veremos cómo podemos modificarlo, y en lo que yo trabajé siempre, que son la inducción de mutaciones, pude localizar plantas que demostraban cierta inestabilidad directamente por verles estrías, algunos fenotipos específicos que indican inestabilidad genética, y eso me llevó después de muchos años, porque eso lo empecé a trabajar en el año 79, a poder explicar por qué esas plantas tenían rayitas y qué gen estaba detrás de eso, y eso hace que uno puede inducir mutaciones de alguna manera dirigida a la genética de las organelas, que justamente es muy conservada, que si bien son pocos genes, son genes muy importantes. ¿Y cuántos genes forman el genoma que se encuentran en los cloroplastos y qué procesos de vida de las plantas están involucrados? Claro, el cloroplasto, después de haberse producido el proceso de endosimbiosis, pasó la mayoría de sus genes al núcleo. Y ahí quedaron unos 100 y pico de genes cumpliendo funciones principales de la traducción genética, y aparte de la traducción, la fotosíntesis, que es un proceso biológico muy importante para la vida del planeta, como se la ve actualmente. Y los pocos genes que están ahí son muy conservados, han variado muy poco, y es muy difícil inducirlos a hacer mutaciones por medios físicos o químicos, y nosotros encontramos la vuelta entonces de desactivar mecanismos de reparación, entonces, que de por sí originan mutaciones solamente localizadas en ese genoma. Y desde el punto de vista científico, uno de los principales logros de la investigación es la identificación del genotipo mutador de cloroplastos de cebada. ¿Qué significó este hallazgo y qué permitió demostrar? Bueno, en principio lo que tratamos de demostrar es que es factible hacer variar la genética del cloroplasto. El que descubrimos nosotros es el primero en su tipo en monocotiledonias, donde hay un montón de especies cultivadas de gran importancia, como el arroz, maíz, la cebada, el trigo. Y entonces eso nos permite obtener mutantes con características mejoradas, como por ejemplo estamos trabajando en cebada tolerancia a herbicidas como atracina y otros herbicidas del fotosistema 2, que podrían ser muy importantes para ser usados actualmente en el cultivo con tanto problema que hay de maleza, ¿no? Y el descubrimiento principal fue el haber obtenido el primero y el único en monocotiledonias y estudiar la función de esa reparación. Hoy en día ya sabemos qué genes, todavía no lo hemos publicado, pero que es un hallazgo muy importante. Esos genes de reparación de ADN están en todos los seres vivos y son muy conservados porque, son parte de la evolución de la vida desde un principio, ¿no?
Y bueno, este genotipo mutador fue identificado a partir del uso de técnicas de mutaciones inducidas, cuya aplicación cumple ahora este año 70 años allí en el Instituto de Genética del INTA. ¿Cómo reciben esta celebración y cuáles son las potencialidades que siguen teniendo los tratamientos mutagénicos para el mejoramiento genético de los cultivos? Yo le veo un gran potencial, a pesar de la antigüedad. En el instituto, el ingeniero Fabré, que el instituto lleva su nombre, fue pionero en eso, en estudiar distintos mutágenos, incluso el EMS, uno de los más importantes que se usan actualmente. Y después, cuando yo empiezo a trabajar en el instituto en el año 73, estudiamos junto a la ácida sódica, que es justamente otro de los supermutágenos muy utilizados ahora, mutaciones para el mejoramiento. Y bueno, pienso yo que las mutaciones inducidas, a pesar de ser una tecnología conocida desde hace tanto tiempo, tiene un valor estratégico extraordinario, porque es muy flexible, puede trabajarse con bajos costos y mejor si se trabaja con mucho presupuesto. No tiene por qué competir con el mejoramiento tradicional ni con las biotecnologías, todo lo contrario, se puede sinergizar enormemente. Así que yo creo que para una institución como INTA es una herramienta fundamental. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por la comunicación y la información que nos brindó. Bueno, muchas gracias. Conversamos con Alberto Prina, investigador asociado del Instituto de Genética del INTA Castelar. INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.